Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación, Mónica. A ver, empecemos por, digamos, las noticias que son alentadoras. Ya en el Perú hay más de 1 millón de personas vacunadas. Se logró, después de mucho esfuerzo, llegar a concretar que la frecuencia de llegada de vacunas sea, de alguna manera, con la posibilidad de cubrir las expectativas iniciales, aunque todavía hay mucho por recorrer. Pero quizá nos puede hacer un recuento de cómo va a ser esto hasta julio, hasta el momento que usted entrega el gobierno. Ya dentro de un mes probablemente ya haya un presidente virtual o una presidenta virtual. Pero en relación a usted le ha tocado, digamos, bailar con el tema de las vacunas, que no había ninguna. Entonces, cuéntenos qué es lo que debemos esperar de aquí hasta julio. Bueno, en primer lugar, indicar que tenemos ya 1.108.055 personas al mediodía de hoy con la primera dosis y 626.672 con la segunda dosis. Okay. Hemos ido avanzados, pero más importante que eso, el día 30 de abril llegamos a vacunar a 110.791 personas, que ha sido un récord en términos de cantidad de vacunas, y seguimos a un ritmo mayor que el que habíamos programado. O sea que estos días, con el nuevo programa de vacunación, han sido un éxito. De aquí en adelante, lo que usted preguntaba, calculamos, y prefiero decir las cifras exactas, que tendremos alrededor de 10.670.000 dosis. O sea, es decir, antes del 28 de julio van a haber más de 5 millones de personas con las 2 dosis. Alrededor de 4,5 millones en el siguiente sentido, porque no, una cosa es el padrón que tenemos de todos los que se pueden vacunar, y otros son los que quieren vacunarse, y otros son los que realmente no llegan a vacunarse al tiempo. Lo que hemos planteado en el gobierno de transición y emergencia es que vamos a tener vacunas para todos los adultos mayores. Ahora, en otras partes del mundo, y no creo que el Perú sea distinto, alrededor de un 15% de personas por razones religiosas, por dudas de otro tipo... O convicciones, ¿no? O convicciones no se vacunan, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener posiblemente más vacunas. De personas adultas mayores de 60 años en nuestro país es más o menos 4 millones y un poco más. 4.300.000 aproximadamente. O sea, quiere decir que en este mes, por lo que se ve, se va a terminar con las personas mayores de 70 años, y el próximo mes, si se lo pregunto, porque además es un interés en primera persona. Yo también estoy haciendo mi cola, y las personas de 60 años en adelante van a poderse vacunar a partir de junio. Así es. Ya, creemos que un poco antes todavía. Todo depende del ritmo en el cual se vengan a presentar las personas que desean ser vacunadas. Por ejemplo, en algunos casos hemos visto que, a pesar de haber planteado que se deberían vacunar de 80 para arriba, el número de personas que llegaba a un vacunatorio era menor que el número de dosis disponibles, y se dio la indicación de que si se presentaba alguien menor de 80 años antes de que termine el día y quedaban algunas vacunas restantes, se les pudiera vacunar a ellos también. Presidente, usted ha dicho en más de una oportunidad, y la última vez creo que ha estado en Cusco, hace muy poco antes del fin de semana, y ha llevado 17.000 vacunas a Cusco, según tengo entendido. Pero ha hablado de que le va a dejar al siguiente gobierno 48 millones de vacunas. Entonces, y esto tiene que ver obviamente con lo que va a recibir el próximo gobierno y en qué condiciones la va a recibir. ¿Esto alcanza para el universo de la población nacional o no? Para la población nacional, mayores de 18 años, sí alcanza, pero una precisión, Mónica. Decimos que tenemos 48 millones de vacunas desde que empezamos nosotros a vacunar hasta fin de año. Usaremos aproximadamente 9 a 10 millones de esas vacunas, y el resto hasta julio, y de ahí quedará para el próximo gobierno. Estos contratos son ya firmados con fechas de entregas aproximadas, porque el problema que tenemos ahora, y no es solamente el Perú, sino prácticamente todo el mundo, es que hay un número muy limitado de proveedores de vacunas y una cantidad enorme de países que quieren obtenerlas. Y algunos de estos productores de vacunas han tenido problemas con sus fábricas. Por ejemplo, AstraZeneca, Johnson & Johnson, en fin, algunos han tenido dificultades. Por lo tanto,
La fecha exacta de entrega se va definiendo con unas semanas de anticipación. Pero hay quienes señalan y dirigen sus críticas al gobierno del señor Francisco Sagasti, porque dice que si no tenemos las vacunas acá, es decir, que no las tenemos. Es decir, hablar y sentir y señalar que hay contrato no quiere decir que tengamos las vacunas. Mire, es como cualquier cosa que uno compra a futuro, firma un contrato, y ya el contrato está firmado totalmente y un compromiso firme de ambas partes. No tenemos por qué dudar de que el contrato firmado se va a honrar. Déjeme explicarle un caso, por ejemplo. En el caso de Pfizer, lo que hemos tenido ahora... Que son 20 millones, ¿no? Con Pfizer. En Pfizer sí, pero lo importante es lo que hemos podido hacer durante estos meses. En las negociaciones que hemos llegado a ellos, hemos ido adelantando incluso algunas de las dosis que estaban un poco programadas para más adelante. Por ejemplo, nos va a llegar semanalmente durante el mes de mayo, en las 2 primeras semanas, 700.000 dosis cada semana. Las 2 siguientes semanas. Ya estamos en mayo, es decir, estamos hablando esta semana o la próxima. Esta semana llega ya va a llegar esta semana 700.000 dosis, la siguiente semana otras 700 y la semana 3 y 4 de mayo van a llegar 790.000 dosis. Ya está eso programado. Y lo que hacemos con los diferentes laboratorios y también con la facilidad COVAX de Naciones Unidas es ir programando a medida que las vacunas están disponibles. Ese es el tema. El tema Sinopharm, porque también, digamos, con el escándalo que se produjo, y evidentemente pues ustedes han heredado un problema de confianza en relación a lo que se descubrió con estas vacunas VIP, con lo que pasó con el ensayo clínico. Entonces, lo que queremos saber es en qué ha quedado el tema Sinopharm, porque ya no se ha vuelto a hablar de estas vacunas y lo que no sabemos es que sí se van a mantener, digamos, los acuerdos iniciales que hubo en su gobierno, porque en el anterior no lo hubo. Hubo vacunas, pero no hubo acuerdo. Bien, lo que ha sucedido con Sinopharm es muy claro. Dejémoslo de lado, como usted bien ha dicho, todos los escándalos. Eso, desde el punto de vista... Pero ha afectado. Indirectamente, posiblemente, pero en las negociaciones que hemos tenido con Sinopharm y con el gobierno chino, esos temas no se han tocado. Lo que sí le puedo decir es que ha habido otro tipo de problemas con Sinopharm y con China. Usted sabe que la segunda ola en China fue muchísimo más grave, tan difícil como fue en otros países, no tanto como la India. Pero la decisión del gobierno chino ha sido destinar la mayor cantidad de vacunas posibles para la vacunación de su propia población y de los países limítrofes que están cerca y en los cuales hay mucho intercambio. Entonces, la disponibilidad de vacunas de Sinopharm se ha reducido un poco. Lo que acordamos inicialmente, incluso con un calendario tentativo antes de llegarlo a firmar, fue un máximo de 38 millones de dosis. Así es. Ahora lo que nos parece más sensato, razonable y posible, y en eso estamos quedando, ir firmando contratos a medida que se asegura la disponibilidad de la vacuna. Entonces, acabamos de firmar un contrato por 500.000 de dosis que deben llegar ahora. Estamos negociando otro contrato, pero en vez de hacer un contrato marco de una cantidad enorme, que a veces había dificultades en el compromiso. O sea, el contrato es por entrega, dice usted. Ya, eso es lo que preferimos hacer nosotros. De ahora en adelante vamos a firmar un contrato por entrega, ya con la seguridad de que llegan, y no solamente un contrato marco general. Ahora, se ha seguido discutiendo, y ya, digamos, han habido afirmaciones en ese sentido, que no hay prohibiciones para hacer acuerdos que no necesariamente sean de Estado a Estado o Estado-laboratorio. Sin embargo, hasta ahora no hay acuerdos de laboratorios con, digamos, entidades que no son gobiernos. Así es. Entonces, nunca hay, ni aquí en el Perú ni en otro lugar, me imagino, prohibiciones para que unos privados... O sea, no hay nadie que no pueda hacerlo, lo que pasa es que no ocurre. El problema es el siguiente. A ver. Esta es una vacuna muy especial, Mónica, una vacuna muy distinta a las que hemos tenido anteriormente. En primer lugar, es una enfermedad relativamente rápida que se propaga por todo el mundo de una manera muy rápida. Bueno, ya estamos viendo lo que está pasando en India, que es una calamidad, ¿no? Total, ¿no? Y en Brasil también, y lo que pasó en México, etcétera, y lo que está pasando en Uruguay, en todos esos lugares.
Lo que se ha hecho es desarrollar esta vacuna muy a la carrera, muy rápidamente, como nunca en la historia. Nunca se ha desarrollado una vacuna tan rápido. Y esto lo que ha hecho es crear una serie de dificultades de producción y segundo, una serie de problemas en cuanto a la forma de venderla y ejercer los contratos. Entonces, lo que se están haciendo todos los laboratorios, dado de que es un problema realmente grave. Segundo, que países como el Perú y la mayoría de países quieren vacunar a toda la población gratis. Lo que se está haciendo es negociar gobierno a gobierno. Los contratos son muy complejos. Pero cuando se insiste con el tema de que yo voy a conversar con los rusos, me van a traer las vacunas rusas, o sea, digamos, ¿qué posibilidades hay efectivamente de eso? Porque imagino que también ustedes están teniendo conversaciones eventualmente con el gobierno de Rusia para traer vacunas. No solamente conversaciones eventuales, ya hemos venido negociando activamente con ellos, pero estos contratos nuevamente no son nada fácil. Hay una serie de requisitos. ¿Qué es lo más difícil en el contrato, Lo más presidente? difícil del contrato son los términos específicos sobre el uso de la vacuna, los temas de las garantías. Garantías, indemnizaciones en caso que haya un problema. Okay. Ese ha sido uno de los problemas principales. Y no solo eso. ¿Y eso varía de laboratorio a laboratorio, de país a país? Absolutamente, de laboratorio a laboratorio, país por país. Entonces no es que uno agarre y dice, miren, aquí tengo un contrato, señores, vengan acá, proveedores de vacunas, firmen esto y se acabó. Cada proveedor tiene requisitos diferentes, tienen equipos legales. Por ejemplo, a dar un caso, no voy a mencionar el laboratorio, llegamos a un acuerdo con los representantes de este laboratorio para toda América Latina, que estaban ubicados en Brasil. Perfecto, ya estábamos listos para firmar, pero nos dijeron un momentito, ahora esto pasa a la casa matriz. Y ahí hubo otro problema de negociación. Cuando creímos que ya teníamos todo listo, hubo que volver a hacer una negociación que resultó positiva, pero esto simplemente da una idea de la complejidad. Además de eso, hay que tener un registro sanitario que solo lo se otorga cuando hay una cierta seguridad sobre la vacuna. Y tiene que haber un representante de la casa que provee las vacunas. Eso es muy difícil para cualquier empresa privada hacer esto en la práctica. Ciertamente. Excepto, eso sucede cuando ya realmente tenemos vacunas, por ejemplo, como cualquiera, para el sarampión, para la pulmonía. Cuando la demanda no es la que hay en este momento. La demanda no es la que hay y los proveedores son tan pocos. Ahora, comenzábamos a conversar, presidente Sagasti, diciendo que falta en realidad 35 días para que haya un virtual presidente o presidenta, ¿no? Ya lo decidirá el país. Y reiteramos, o sea, las preguntas sobre cuestiones específicas dentro del proceso electoral no se pueden hacer porque usted tiene la obligación de tener una neutralidad sobre el asunto. La obligación y el compromiso. Y el compromiso, las dos cosas, pero sobre todo la obligación como autoridad, ¿no? Pero el tema es el siguiente, se está preparando la transición, es decir, ustedes han convocado a equipos de ambos, digamos, partidos, los que quedan en segunda vuelta, para comenzar a conversar sobre lo que viene o lo que entregarían en el gobierno el próximo julio? Estamos haciendo lo que nos corresponde hacer y es prepararnos nosotros. Estamos preparando, ya la presidenta del Consejo de Ministros dio instrucciones a los distintos ministerios y agencias que vayan preparando toda la documentación para la transición y eso es lo que estamos haciendo. En este momento no tenemos un contacto directo con ninguno de los candidatos, no es el momento apropiado. Cuando se dé, digamos, la segunda vuelta, van a comenzar, digamos, ya las reuniones de los equipos técnicos. Por supuesto. Todo el proceso de transferencia de mando es un proceso muy complejo, muy detallado. Hay normas estrictas, la Contraloría participa de manera activa y ya empezamos a prepararnos como corresponde. Pero seguiremos gobernando hasta el 27 de julio a medianoche. Que es el mandato constitucional. Que es el mandato, seguiremos activos, seguiremos haciendo, mientras preparamos una transición ordenada hacia el gobierno que salga elegido el 6 de junio. Yo le preguntaba también inicialmente, presidente, usted va a cumplir 6 meses en el gobierno, ¿no? Me imagino que esto le debe haber parecido, no sé, 4 o 5 años más o menos de gobierno. La complejidad del manejo del Estado. Usted es un hombre que se ha preparado en la política, que ha trabajado en diferentes niveles de la administración, si no es pública, por lo menos internacional, conociendo estos niveles. Pero me imagino que al llegar también debe haber tenido esta sensación de decir, Dios mío, ¿en qué me he metido? O sea, asumir esto
es de una complejidad muy grande, ¿no? Bueno, sí, en cualquier momento de la historia es difícil hacerse cargo de un país tan complicado como el nuestro. Pero cuando tenemos la peor crisis en 140 años, el desafío es aún más grande. Lo que he encontrado y lo que hemos hecho en este momento es lo mejor que ha sido posible. En primer lugar... Pero se ha sentido frustrado, me imagino, en más de una oportunidad, porque, es decir, yo soy el presidente de la República, quiero ir por este lado, pero evidentemente la estructura no le permite ir por ese lado. Hay varias cosas en eso. En primer lugar, yo creo que la ilusión del poder, de que el presidente es omnímodo y que puede hacer lo que le dé la gana y que todo el mundo obedece. En realidad, lo que hemos visto recientemente en nuestro país, hemos tenido presidentes que han cambiado rápido, muchos cambios de ministro, hemos visto ministerios. Estos últimos 5 años, ojalá nunca más se repitan, ¿no? Exacto, Usted es producto de eso, ¿no? Bueno, me tocó este tema, ¿no? Este asunto. Pero lo importante es lo siguiente, que toma para un ministro o un viceministro por lo menos 3 meses conocer la complejidad de la situación. Y si está cambiando a cada rato, prácticamente no hay tiempo de aprendizaje y de poder ejercer el poder como se debe hacer. Y lo que queda es una capa intermedia de funcionarios que ya están acostumbrados a ver a pasar uno y otro y que básicamente se sienten empoderados y listos, y como saben que uno dura poco tiempo, a veces les hacen lo que creen que es más conveniente para el país y lo que han venido haciendo, y no necesariamente lo que a uno u otro ministro o mandatario plantea. Entonces es un problema sumamente difícil hacer que una decisión aquí arriba pase por todo el esquema de la administración pública. Y por otro lado, tenemos una serie de normas legales muy claras y muy estrictas que delimitan lo que puede hacer un ministro, otro ministerio, otra entidad, etcétera. Yo le voy a dar un ejemplo muy claro. Fui presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso. En el Congreso, sí. Y ahí preparamos, después de un proceso de consultas muy amplio, un proyecto de ley para reorganizar todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por supuesto que había que consensuarlo con el Ejecutivo, y cuando estaba yo en el Congreso, conversé con 2 primeros ministros diferentes sobre este tema. Bueno, cuando llegué a la presidencia y con un nuevo primer ministro me dije, bueno, aquí esto va a ser fácil. Sí, claro, esto va a ser fácil, va a pasar como por un tubo. No, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que diseñamos desde el Congreso tenía que adaptarse a las normas, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y nos ha tomado un buen tiempo reajustar todo el modelo, manteniendo los objetivos iniciales y los principios para hacer que esto funcione. Creí que lo hacía en un mes, me ha tomado 4 o 5. 5 meses. El tema, digamos, hay... Una de las grandes desconfianzas del país no solamente ha sido la inestabilidad política y lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, sino sobre todo la proclividad a la corrupción. Y en uno de los enfoques tiene que ver con las compras estatales. Y eso es algo que también me parece importante analizar, porque dices, uno no puede decir voy a comprar esto, voy a hacer esto, de una manera en la que no pasa por el rigor, digamos, de una serie de fiscalizaciones y auditorías. En algunos casos dicen nadie quiere firmar porque se mueren de miedo a tener un juicio, pero por el otro lado también no solamente hay quienes esquivan los candados y finalmente caen dentro de la corrupción. ¿Dónde está el nudo gordiano del tema de la corrupción, por ejemplo, en las compras estatales? Mire, donde empieza el problema es que tenemos 27 diferentes regímenes, formas de comprar por parte del Estado. Lo que tenemos es un sistema tan complejo que es prácticamente imposible seguirlo en todo detalle. Hay paso tras paso que hay que seguir. ¿Y eso debería cambiar desde Mire, uno de los temas que propusimos es justamente, pero no vamos a tener tiempo para eso, una comisión en el Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios para revisar todos los esquemas de compras estatales. Eso lo hemos empezado, pero le digo con franqueza, no tenemos ni el tiempo y estamos abrumados con todos los otros problemas inmediatos. Claro. Pero ese es uno de los primeros temas. Segundo lugar, viene todo el tema de personal.
Hace años lanzamos una carrera de servicio público que era el programa Servir. Sin embargo, esto no ha dado los frutos que se esperaba. Muchas instituciones se han salido, no han querido entrar a ese proceso. ¿Y no ha dado por qué? Porque hay resistencias, ¿por qué? Por dos razones. Yo creo, en primer lugar, por dentro, pero por otro lado, también hay una serie de leyes que se pasan en el Congreso que se saltan a la garrocha, por decirlo así, la meritocracia, se encargan a la garrocha los concursos, se dan nombramientos automáticos y esto básicamente descalabra la organización y lo que se trató de hacer con un sistema de servicio público eficiente. Esa es una de las razones centrales. Bueno, el presidente tiene 18 ministros, pero ¿cuánta gente debe tener dentro de un gobierno, digamos, de cierta confianza como para que echar a andar ese gobierno y generar algún tipo de cambio? Bueno, hay varios círculos de confianza en ese sentido. En primer lugar... No me refiero a confianza que es mi pata y hago lo que yo quiero, no, me refiero... No, confianza en el sentido de que la persona es capaz de desempeñar el cargo de una manera correcta, honesta y con conocimiento de causa. En ese sentido es lo que me refiero, la confianza en que esta persona es una persona honorable, honesta, que conoce el tema y que va a actuar bien. En primer lugar están los ministros. Claro. Ya, ese es de ahí vienen los viceministros y luego los directores generales. Además de eso hay una serie de organizaciones autónomas que están adscritas a los diferentes ministerios. ¿Podemos hablar de 500.000 personas? Yo creo que es alrededor de ese tiempo, alrededor de 500. Un cálculo que hice hace algunos años, cuando estábamos haciendo el programa Agenda Perú, indicaba que era 500 personas más o menos. Al menos. Al menos. Al menos. ¿Cómo encontró el gobierno y cómo lo deja? Mire, lo encontramos bastante, ¿cómo le podría decir? La verdad. La verdad. Un cierto descalabro, un cierto desorden, en una imposibilidad de trabajar en conjunto. Una de las cosas que no sabía yo y que aprendí es gracias a la información que me dieron algunos miembros del Consejo de Ministros que habían sido ministros anteriormente. Anteriormente, cada ministerio era una isla separada totalmente de los otros ministerios. Incluso algunos presidentes hacían competir a un ministro contra el otro por el favor. O sea, no había trabajo de equipo. No había nada. Yo estoy acostumbrado desde el primer momento que empiezo a trabajar en cualquier organización a trabajar en equipo. Y eso es lo que hacemos ahora en el Consejo de Ministros. Al trabajar en equipo, lo que se hace es se cambia la lógica. Ya no es el ministro de Economía contra el ministro de Producción. Están trabajando, no es el ministro de Justicia contra el Ministerio del Interior, es todo un equipo. Y por ejemplo, para el diseño de las medidas que estamos empleando para evitar el contagio, se han trabajado en grupos de 4 o 5 ministros y lo que me dijeron algunos, es la primera vez que vemos a un gobierno y a un gabinete trabajando en conjunto como se está haciendo. Ahora, dolorosísimo saber que todas las semanas mueren en el Perú 5.000, 6.000, 7.000 personas, ¿no? Son digamos, en términos oficiales son 300 o 400 diariamente, pero con esta cifra del SINADEF estamos hablando de alrededor de 1.000, por eso hago este cálculo, y este es lo que está muriendo cada semana en nuestro país, ¿no? Es lo que se llama, desgraciadamente, un exceso de muertes. Y ahí una de las cosas que estamos haciendo con toda claridad es tratar de ser lo más transparentes en la información. El problema que hemos tenido a lo largo de la pandemia, desde que empezó, es que había diferentes formas de contar a los fallecidos. Y se tomó una decisión en el gobierno anterior de solo reportar como fallecidos por COVID aquellos que tenían una prueba y un diagnóstico. Claro. Pero sin embargo, habían aquellos que no tenían la prueba, pero tenían un diagnóstico, o que tenían los síntomas, o que eran reportados. Habían muerto en su casa, ¿no? O habían muerto en su casa, algo que no se reporta lo suficiente. Entonces, lo que estamos haciendo con la participación de expertos independientes es validar todas esas cifras y examinar la manera en que podemos darle a la ciudadanía con toda claridad, con toda la verdad del caso, decir las cosas como son. Y muy pronto tendremos el informe de estos expertos que generosamente han donado su tiempo para ayudarnos a mejorar la manera en la cual se reportan los fallecimientos. Una de los azotes más grandes después del tema sanitario es la economía, presidente. Así es. ¿Usted cómo le está dejando
la caja, la situación económica, la situación de falta de empleo al próximo gobierno? Estamos, en este momento acaba de publicarse la revisión de un documento que prepara el Ministerio de Economía y Finanzas cada año con unas perspectivas para 3 años. Lo que hemos visto es que el crecimiento económico se está recuperando y posiblemente llegaremos a crecer este año alrededor del 10%. Sin embargo, el crecimiento del empleo... Pero hay nerviosismo, digamos, no se lo voy a preguntar específicamente, pero hay nerviosismo, las variables económicas se están moviendo y están un poquito con taquicardia, digamos. Bueno, ese es otro problema, ese es otro problema distinto. Lo que puedo decir es que de las perspectivas como lo vemos ahora en mi gobierno, hay la posibilidad de crecer al 10%, pero el problema, la dificultad que tenemos, ese es el tema. Ahí está la cosa. Ahí está un poco más difícil la situación. ¿Y por qué? Porque en nuestro país gran parte del empleo estaba en el sector servicios. El sector servicios, que incluye restaurantes, hoteles, viajes, turismo, etcétera, digamos, el circuito turístico, ¿no? Claro, son contactos más personales. Sí. Y la pandemia nos impone restricciones para ese tipo de contacto personal. Por lo tanto, la recuperación del empleo en estos sectores va a ser un poco más lenta, no queremos engañar. Y por eso estamos tomando medidas como la que hemos tomado en algunos casos de personas y hogares muy vulnerables, como dar el bono 600, que ya está en su segunda etapa de entregar este bono. Pero si tuviéramos que hacer una proyección de crecimiento o de recuperación de empleo, ¿podría usted dar alguna cifra? No tenemos una cifra porque no sabemos realmente cómo se va a comportar el empleo. Recordemos, lo que ha sucedido también, y ustedes creo que han dado aquí también muchos ejemplos, es como muchas personas que antes tenían un trabajo regular o más o menos estable, ahora están saliendo como ser emprendedores. Sí, claro. Y están haciendo, por ejemplo, yo conozco de varios casos de personas que perdieron empleo. Autogestionarios, estamos hablando de millones de personas, ¿no? Sí, pero ¿qué están haciendo? Cosas increíbles, ¿no? Ya hemos visto todos los ejemplos utilizando las redes, etcétera. Pero una señora que conozco que está haciendo pan en su casa, se lo vende a todo el vecindario y está realmente logrando sustituir el empleo que tenía anteriormente. Sí. Y como ese hay muchísimos ejemplos, Mónica. Hay dos cosas que son también bien importantes, presidente, y usted me imagino que es súper consciente del tema. El tema de educación el año pasado ha sido, digamos, con todos los esfuerzos que se han hecho, prácticamente un año perdido para muchos estudiantes que no tienen el acceso a la conectividad necesaria. Una alternativa, el Aprendo en Casa, en fin, la compra de los iPads, no han llegado todos todavía, no lo sé si usted me puede confirmar en el caso del resto del país, pero lo cierto es que hay una perspectiva bien compleja respecto a la educación. Esa es número uno, y quisiera saber cómo va a dejar en julio el tema de la educación. Bueno, mire, el tema es muy serio, y es muy serio no solo en el Perú, sino en todo el mundo, lo y estamos aprendiendo de lo que se hace. ¿No? ¿Perdón? Venimos nosotros de más abajo. Estamos más abajo, pero tenemos lecciones que aprender de otros países. Una de las cosas que hago todas las mañanas muy temprano es revisar lo que está sucediendo en los diarios internacionales para ver qué lecciones podemos emplear nosotros en el país. En el caso de educación, tiene usted razón, ha habido muchos alumnos que durante el año pasado no han tenido acceso a la educación por varios problemas. ¿Qué estamos haciendo con respecto a eso? En primer lugar, el programa Aprendo en Casa, que se armó muy rápidamente y ha sido considerado uno de los mejores programas de educación a distancia hechos en ese corto tiempo, en diferentes modalidades, formas de llegar. En segundo lugar, se firmó un contrato para la provisión de 1 millón de tablets. Sí. Esto hubo algunas dificultades con los proveedores. Tarde, ¿no? Bueno, lo que hicimos es, ya cuando prácticamente el contrato estaba a punto de cerrarse, logramos intervenir y hacer que la firma AOC, una firma china que produce los tablets, realmente reprogramara la entrega y nos entregara. El 7 de abril se terminaron de entregar todos los tablets que estaban programados. El otro tema que estamos viendo ha sido el de conectividad, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha venido trabajando de tal manera de extender la conectividad. Para decirle, mañana me voy a Antioquía, aquí nomás, más arriba de Cieneguilla. Nunca ha tenido internet. Vamos a ir a inaugurar el internet por fibra óptica de alta velocidad para Antioquía.
Cuando estuve en el Cusco, anuncié que se estaban conectando varias de las provincias de Cusco por internet en vía rápida. No solo eso, la red dorsal que teníamos... ¿Cuántas han instalado hasta ahora y cuántas va a dejar en julio? No recuerdo la cifra exacta en este momento, pero son varios, por ejemplo, en internet en plazas públicas hay varios cientos y hasta miles de lugares en los cuales los estudiantes van a poder, no solamente estudiantes, sino cualquier persona, tener acceso a internet gratis en una plaza pública. Porque claro, vemos todos los días que hay niños que suben pues a los cerros para tratar de ubicar. Eso no debe ser. Es una sensación de desigualdad enorme que se pone de manifiesto evidentemente, bueno, y no solamente hablamos de la Pero estamos haciendo pública, más que eso. Sí. Ya estamos a punto de sacar a licitación internet por satélite para los lugares apartados en la selva peruana. Ucayali, Loreto, San Martín van a tener acceso a internet vía satélite. Y no solo eso, estamos haciendo la resolución del contrato de la famosa red dorsal de fibra óptica que manejó el Grupo Azteca, porque se está utilizando ahora solo al 5% de su capacidad. Y nos dimos cuenta que el contrato que se hizo originalmente estaba tan mal hecho de que nosotros seguíamos como gobierno seguirle pagando a un operador cuando no se estaba utilizando sus servicios. Esto toma tiempo y ahí viene otra vez, me preguntó cuáles son las dificultades en términos de las normas del Estado y las regulaciones. Para poder resolver este contrato, es decir, anularlo y empezar de nuevo con la fibra óptica ya instalada, pero que la podamos utilizar más del 5%. Hay todo un proceso que va a durar meses. Creímos que íbamos a poder terminarlo muy rápido. ¿Ustedes no van a terminar eso? No lo vamos a terminar, pero eso sí, vamos a empezar el 17 de mayo. ¿Pero lo van a dejar encaminado para el siguiente gobierno? Absoluta. Vamos a dejar, Mónica, usted me preguntó eso, muchas cosas en camino. Vamos a dejar en camino la reforma policial. Vamos a dejar en camino la reforma del sistema judicial. Vamos a dejar en camino todo el tema de la carretera central. Vamos a dejar en camino el tema de la resolución del contrato sobre la red de fibra óptica nacional. Vamos a dejar en camino programas con MIDIS y con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En fin, lo que estamos haciendo, como prometí cuando asumimos cambio, fue resolver los problemas inmediatos. El problema inmediato era la vacuna y estamos haciendo, ya tenemos vacunas para vacunar a todos los adultos mayores de 18 años de aquí a fin de año. Y también dije que además de eso, en otros temas íbamos a dejar algunas cosas para el siguiente gobierno. Pero entre las cosas que dijimos que vamos a hacer ahora estaba ver cómo reactivar la economía de la manera más clara, y ahí hemos hecho una serie de propuestas. Segundo lugar, planteamos el tema de educación, que ya lo conversamos. Luego, elecciones libres. Mire usted, cuando recién entramos, me dijeron dos cosas. Mire, ojalá que dures. Ha habido 2 intentos de censura ya. Sí, claro. No sabemos si va a terminar el gobierno. Y segundo, realmente la situación es tan complicada que va a ser extremadamente difícil. Pero hoy tiene la certeza que va a acabar el gobierno. Bueno, yo espero que sí. A no ser que venga una nueva censura. Espero que sí, una nueva censura, porque estamos haciendo ya, como le dije, dejando todo listo para la transición, varias cosas en camino y sobre todo, lo que prometimos, elecciones transparentes, libres. Mire usted, a pesar de la pandemia, Mónica, el ausentismo ha sido prácticamente igual o menor que las elecciones legislativas que tuvimos el año pasado. Casi 30%, ¿no? 70%. O sea, asistido 70%. Ha asistido el 70%. Sí, así es. Lo que quiero decir es que a pesar de la pandemia y gracias a los esfuerzos que hicieron las autoridades electorales y al apoyo que dimos desde el gobierno, se han celebrado elecciones limpias, transparentes, sin ningún problema, con total neutralidad por parte del gobierno, y eso fue una de las cosas que prometimos también. Pensión de orfandad por el tema de la pandemia. Entiendo que he empezado a pagarla y hay como 10.000 niños que han quedado o sin padre o sin madre o sin los dos
producto de la pandemia. Lo que se ha hecho a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es entregar 200 soles mensuales a la persona que está a cargo del huérfano. O sea, al tutor. Y eso se va a continuar, al tutor, exacto. Y se va a continuar haciendo. Y eso se va a continuar haciendo, ya lo tenemos considerado en el presupuesto de la República, ¿no? Muy bien, presidente. Yo, la verdad, le agradezco mucho el estar con nosotros aquí en Punto Final. Y sé que es un trabajo duro. Mañana tiene que emprender. ¿Qué va a hacer mañana? Mañana voy a estar en Ventanilla, voy a estar en Antioquía. Como le dije, tenemos una sesión de la Comisión de Ética para ver justamente, y eso es importante que lo sepan, porque hemos recibido muchas consultas, Mónica, sí, sobre qué sucede con las personas vulnerables, sí, que tienen alguna enfermedad. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente ver mañana cómo podemos atender a esas personas en la secuencia de vacunación para ponerlos lo más pronto posible. Acabo, hay una pregunta que tiene que ver, sí, también con el día a día de las personas. Usted ha hablado que está dejando encaminada la reforma en el Ministerio de Interior, la reforma policial. Pero hay un problema diario en el tema de la inseguridad ciudadana y yo quisiera saber cómo están afrontando este tema, porque sabemos que eso viene de gobiernos anteriores, pero también sabemos que hoy en una situación de desesperación se ha provocado un mayor problema y una incidencia más grande. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Lo primero que se está haciendo, y lo está haciendo muy bien el ministro del Interior, es hacer que la policía recobre la confianza, recobre el equipo, la idea de trabajar en equipo, recobre realmente la mística que había tenido anteriormente. Desgraciadamente... O sea, a pesar de la racia, porque inicialmente hubo una reacción crispada sobre el tema, ¿no? Exacto, precisamente por eso, porque había que dejar establecido. El ministro del Interior ha logrado, yo he estado en reuniones y conversaciones virtuales con todos los comandantes generales de la policía en diferentes regiones y poco a poco se va restaurando la confianza en la policía. Más que eso, también hay todo un plan para ver cómo podemos, de una forma u otra, evitar estos asaltos que ustedes han visto ahora durante la... todos los días, presidente. Todos los días. Es un problema sumamente serio. Serísimo, pero ¿no? Y también todos los problemas más complicados aún de tráfico de armas, de tráfico... El trabajo de inteligencia... Es que está en dos niveles el problema de la inseguridad, ¿no? Una son las organizaciones mafiosas, digamos, que siempre están, y por el otro lado es el asalto cotidiano, que finalmente hoy incluso puede terminar con la vida de las personas, ¿no? Que es el asalto doméstico. Estamos haciendo lo que se puede, reforzando la labor de la policía en cada comisaría y dándoles todo el apoyo que requieren y además la información y la inteligencia para hacer esto. Perdóneme unos minutitos más. Había un tema que creo que sí es importante porque se ha discutido muchísimo en el Congreso y a ustedes les ha traído y les ha generado dolor de cabeza y tiene que ver con el sistema de pensiones, presidente. Va a haber aparentemente una insistencia en el tema de lo aprobado en el Congreso de la República. Ustedes enviaron unas observaciones, algunas las han incluido, pero todo indica que va a haber por insistencia se va a aprobar esto. El tema del retiro de cerca de 17.000 soles en las AFP. ¿Ustedes van a enviar eso a la observación del Tribunal Constitucional o qué? Mire, vamos a ver qué es lo que aprueba finalmente el Congreso. Nosotros planteamos básicamente varias cosas en nuestras observaciones. No es que estemos en contra, entendemos la situación angustiosa de muchísimas familias y la necesidad de acceder a los fondos que tienen en las AFP, pero recuerde, le mencioné anteriormente, a los hogares más vulnerables hemos entregado el bono 600. Segundo, hemos también promulgado la ley para poder retirar el CTS, la compensación por tiempo de servicio. El 100% de la CTS. El 100%, ¿por qué? Porque esto es precisamente una compensación diseñada a pesar de la crítica, porque lo que dice es que la gente se va a gastar. Pero mire, lo ¿quiénes son los que tienen CTS y que tienen AFP? Sí. Son los empleados estables. Son 20%. Un poquito más, 20 y tantos por ciento. Pero no solamente los que tienen un puesto formal, sino nosotros planteamos que en vez de darle a todos la posibilidad, a aquellos que realmente lo necesitan, que son aquellos que no han tenido trabajo por 3 meses. Si usted deja de trabajar por 3 meses, entonces sí está en la necesidad de retirar sus fondos.
Y además de eso, propusimos un par de cambios que han sido ya aceptados por la Comisión. Lo que nosotros planteamos con toda claridad es el apoyo a quien más lo necesita. Por eso el bono 600, por eso el retiro del CTS, pero sabiendo que una persona que está empleada, porque está aportando todos los meses a su AFP, probablemente necesita mucho menos el dinero que una persona que está desempleada y que ya no aporta. Ahora, esa fue nuestra propuesta y esperemos que el Pleno la adopte. Ya, finalmente todavía no han evaluado si es que lo enviarían al Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que el sistema de pensiones está en discusión y en debate hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que debería enfocar el próximo gobierno ya sobre este sistema de pensiones? El tema de la ONP, el Estado tiene que sacar todos los meses una cantidad de plata para poder garantizar que efectivamente llegue a los jubilados de la ONP. Y en el caso de las AFP se ha debilitado, digamos, lo que tienen los fondos, los que tienen su dinero en las AFP. O sea, finalmente, ¿qué hacer con el Sistema Nacional de Pensiones? Bueno, mire, le puedo decir lo que tratamos de hacer hace algún tiempo. Cuando se aprobó la ley de las AFP, si usted recuerda, de repente lo ha visto, yo estaba en el Congreso como vocero, claro. Y lo que dije fue lo siguiente, que se necesita una reforma a fondo del sistema de pensiones, pero que esta reforma tiene que venir al mismo tiempo con una reforma laboral y con una reforma tributaria, porque no hay ninguna manera de garantizar a todos los adultos mayores que quieran jubilarse con el sistema que tenemos ahora de AFPs y ONPs, no hay forma de garantizar una vejez digna para todos. Y en la comisión que se armó en el Congreso, yo era miembro accesitario y propusimos una serie de 11 principios sobre los cuales debería organizarse un sistema previsional. Desgraciadamente, en el gobierno de transición y emergencia no hemos podido ver ese tema, es un tema de largo alcance, pero sí es un tema que tiene que estar en el próximo. Exactamente, en la agenda del próximo gobierno. En la agenda del próximo gobierno, y lo que yo sugeriría al próximo gobierno es que tome lo que se avanzó en la Comisión de Reforma del Sistema de Pensiones y que quedó trunco por todos estos problemas políticos, y a partir de toda esa información en la cual se escucharon a sindicalistas, empleadores, expertos, académicos, funcionarios internacionales, y que retome la ¿Pero cuál reforma. es el espíritu de ese informe? Es decir, el espíritu del informe es un sistema de pensiones mixto, en el cual el Estado aporta algo, sobre todo a las personas mayores de edad que no han podido tener un trabajo estable y aportar al sistema. Segundo, un sistema semisolidario en el cual parte de los que reciben mayores ingresos ayudan en parte, un porcentaje menor, a dar pensión a aquellos que han tenido menores ingresos, y un tercer componente voluntario, parecido a lo que es la AFP en la actualidad. Ese fue el esquema, que dicho sea de paso, no solamente fue planteado, lo planteé en la comisión, sino que es un esquema al cual están llegando muchos otros países. La crisis de los sistemas de pensiones es realmente generalizada. La esperanza de vida que tenemos ahora ha aumentado 20 o 30 enormemente, años, ¿no? Claro. Enormemente en todo el mundo, y no hay ningún sistema de pensiones existente que pueda hacer frente a eso sin algunos cambios estructurales. Entonces hay que tomar conciencia de eso, y el próximo gobierno, quien salga elegido, tendrá de una manera u otra que ver este problema con toda urgencia. Presidente, quiero desgastarlo un poquito más, perdóneme, porque se me han venido varias preguntas. Usted tiene mucha experiencia en el Congreso, ha estado en un Congreso sumamente fragmentado y en una circunstancia muy difícil, pero el que viene es un Congreso que también va a tener estas características. Y lo que genera, digamos, aparte de la irritabilidad que hay en una circunstancia como la que estamos, por el tema de la pandemia, por el encierro, por las desigualdades, por lo que ha evidenciado, por todo lo que ya sabemos, politizar, por ejemplo, la economía, la justicia, o sea, politizar todas estas circunstancias, lo que genera es inestabilidad. ¿Cuál sería su consejo, su reflexión en ese sentido? Mi reflexión en ese sentido es que lo que necesitamos es salir de esta situación de pugna e inestabilidad. Necesitamos personas con una voluntad de concertación. Y permítame que haga una referencia personal a esto.
lamentar profundamente la partida de Rafo Roncayolo, nuestro querido amigo, que nos enseñó con el ejemplo cómo crear circunstancias, como en la Asociación Transparencia, como en el Acuerdo Nacional, donde diferentes puntos de vista pueden armonizarse y considerar al que piensa diferente, no como un enemigo político al cual derrotar, sino como un adversario al cual hay que convencer. Eso es lo que nos falta. Lo ideal sería que el presidente, el primer ministro y el gabinete tengan una voluntad concertadora, que la mesa directiva del Congreso tenga esa misma voluntad concertadora, que haga lo que hemos venido haciendo en el gobierno de transición y emergencia, reuniones periódicas con la mesa directiva para conversar sobre agendas y cómo podemos trabajar en conjunto. Algunas veces ha dado resultados, en otras no. Pero ese espíritu es absolutamente necesario. Pero tiene que hacer una especie de Quijote incansable. Mire, ya el mote se lo pusieron de entrada, cuando entró al Palacio de Gobierno. O sea, esos Quijotes incansables que a veces dicen que no resuelven las cosas, ¿no? Porque también se lo han dicho muchas veces. Al final le digo que las cosas terminan por decantarse. Y al final yo creo que no hay manera de gobernar un país tan complejo como el nuestro sin una voluntad de concertación. Y si no queremos el caos total, y no creo que nadie quiera eso, lo que va a ser absolutamente necesario mostrar esa voluntad, esa apertura de concertación. Y yo espero que el próximo Congreso, como el próximo Ejecutivo, tengan esa voluntad de concertación. Es la única manera en la cual vamos a salir del hoyo en que estamos. ¿Qué ha aprendido usted en la presidencia? Muchas cosas. A ser un poquito más paciente, a darme cuenta que las cosas toman más tiempo, a darme cuenta que Quijote de vez en cuando tiene victorias y hace cosas, no todo es luchar contra molinos. Hemos sacado algunas cosas adelante, hemos logrado traer las vacunas cuando ya nadie pensaba que esto iba a poder suceder, hemos logrado vacunar a 110.000 personas en un solo día el viernes pasado, y como estas hay muchas pequeñas y grandes victorias. O sea que lo que diría quien venga a un puesto como el que estoy ocupando yo temporalmente, que tenga esa voluntad de no rendirse, que siga luchando contra los molinos, porque al final se le va a ganar a los molinos. El 28 de julio, ¿qué sensación quisiera tener y qué cosa quiere decirle al que venga? Es decir, más allá de que evidentemente va a ser el resto del año con la pandemia, probablemente el año siguiente, también cómo reforzar un sistema sanitario que ha dado muestras clarísimas de estar prácticamente destruido y que hay que comenzar a levantarlo. ¿Qué es lo que usted señalaría para el próximo gobierno en ese sentido? Dos cosas. La primero es tiene que tener una visión de cómo quiere ver al Perú cuando termine su gobierno. Somos un país realmente con un potencial extraordinario. Cuando uno mira objetivamente lo que podría ser el Perú... ¿Y por qué no lo vemos así? O sea, ¿por qué no tenemos esa visión? Yo creo que hay un derrotismo y una falta. Es decir, y aquellos que tienen estas visiones no saben cómo ponerlas en práctica. Lo que necesitamos es esa conexión. Y francamente a eso es lo que me he dedicado buena parte de mi carrera profesional e intelectual. Cómo desarrollar visiones y hacer que se pongan en práctica. Eso es lo que necesitamos. No solo visionarios que dicen, ay, que se debe y es necesario, ni gente que está trabajando día a día sin saber para dónde va. La conexión entre la visión y la ejecución en la práctica, eso es lo que nos ha faltado. No nos falta creatividad, no nos falta imaginación, nos falta líderes capaces de juntar estas dos cosas. Pero tenemos un país partido, presidente, tenemos un país, por ejemplo, las regiones señalan que Lima es sumamente centralista y que no los mira. Y por el otro lado, sabemos que las regiones han manejado presupuestos, pero no han ejecutado presupuestos como deberían haberlos ejecutado. La realidad es que estamos en un país que tenemos esta complejidad por un lado, pero por otro lado hay una mirada de absoluta desconfianza entre uno y otro, ¿no? Bueno, por eso es que lo que planteé en el gobierno al principio fue cómo recuperar la confianza y la esperanza. Yo creo que eso es lo central. El próximo gobierno, el próximo Congreso, tiene que plantearse esos dos temas como central. Esa sería quizá, ahora que lo reflexiono, una de las recomendaciones. Genera confianza, di las cosas como son, promete lo que puedes cumplir, no prometas lo que no puedes cumplir, y lo que prometes lo cumples.
Eso es lo que genera confianza. Y segundo, esperanza, esa capacidad de entender que en esas diferencias que tenemos en nuestro país también está nuestra riqueza, entre nuestra diversidad cultural, la diversidad biológica, la diversidad de fuentes de energía, la diversidad de fuentes de agua, de bosques, de suelos, de todo. Ningún país tiene esa riqueza que tenemos nosotros. Si nos damos cuenta de eso, y que en vez de estar peleándonos unos con otros o desconfiando el uno del otro, nos dedicamos a ver cómo esa riqueza que tenemos natural y esa riqueza humana, los emprendedores, las chicas que han ganado el premio de matemáticas en el mundo, viniendo de lugares que no tenían siquiera todas las facilidades de educación. Eso es lo que me hace a mí ver con optimismo y con fe el futuro del país. Y lo que espero es que los líderes estén a la altura de eso. El problema más grave, Mónica, ha sido el que señaló Jorge Basadre, el fracaso de las élites, porque nuestras élites políticas, empresariales, sindicales, no han estado a la altura de los desafíos, desgraciadamente. ¿Y? Es muy duro y muy difícil decirlo así. ¿Cómo los ponemos a la altura? Porque hoy necesitamos que estén a la altura. Yo creo que poco a poco uno va viendo, y eso es lo que me ha dado a mí la esperanza que mantengo hasta ahora. Yo he recorrido el país, desgraciadamente no recientemente, no en los últimos 10 o 12 años, pero anteriormente he pasado por todo el país. Y lo que he visto es esa capacidad, ese empuje, esas ganas de hacer las cosas, esa creatividad, esa imaginación, que cuando se les da la oportunidad, se les da los medios, florece. Lo que se recita es tener fe en eso. Acabo de regresar de Paucartambo, donde he visto a las comunidades locales trabajando de la mano con el gobierno, trabajando de la mano con el sector privado, con la cooperación internacional y exportando frutas, exportando jugos especiales, trabajando con los más altos estándares, produciendo productos que se venden y que se envasan en alemán y en francés. Lo que quiero decir es que tenemos un país con posibilidades extraordinarias. Aprovechémosla. No perdamos el tiempo en peleas tontas y pequeñas. Y con insultos de toda naturaleza, porque así es, me imagino que... Bueno, usted en la última encuesta tiene 20 y tantos % de respaldo, tampoco es mucho. Bueno, no es mucho, pero es para un Quijote, como dicen ustedes, lo que habría que pensar es un Quijote práctico. Lo que dicen son los memes, ¿no? Es un Quijote práctico, dice usted. Un Quijote práctico, es un Quijote que sabe dónde están los molinos, pero también sabe dónde está el suelo. Ok, y el 28 de julio usted podría sentir que algo verdaderamente quiso hacer y no podría hacer, no va a poder hacer. Mira, hay tantas cosas que no podría decir una. Lo único que quiero decir es lo que dije al principio cuando asumí el gobierno y el compromiso de mostrar que se puede gobernar bien, honestamente, decentemente, diciendo las cosas como son, generando confianza y al mismo tiempo generando esperanza. Presidente, muchísimas gracias. Yo sé que usted está también, como todos nosotros, muy agradecidos a los vacunadores que están haciendo un trabajo. Bueno, quería terminar con eso. En primer lugar, no solamente a los vacunadores, sino a los voluntarios, a los vacunadores, a la gente del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas, de Salud, de los gobiernos locales que han puesto tanto apoyo, de los gobiernos regionales que se han comprometido. Si hacemos algo, estas cifras que estoy hablando sobre vacunación no son producto de una sola persona, son producto de un esfuerzo colectivo en el cual el gobierno lo que ha hecho es dar la oportunidad de que se junten todos y que podamos hacer algo en bien de todo el país. Esa es la función del gobierno. Muy bien, presidente. ¿Usted vio el debate ayer o no? No. Porque me toca presentar el debate. No, es decir, yo una de las cosas que trato de evitar estoy tan concentrado en lo que estamos haciendo, Mónica, que desgraciadamente hasta que no se produzcan las cosas al final, ya en ese momento se pensará. Cuando alguien esté elegido por el país. Alguien esté elegido, así es. Muy bien. Bueno, muchas gracias, lo invito entonces a ver lo que pasó en el debate y le agradezco muchísimo veré el resumen que hace usted, seguro. Muy bien, justo.